Acá la profesora Sandra Martínez. Te voy a dejar por aquí grabado esta clase, pues ya hemos estado de acuerdo el- la metodología que vamos a implementar, tomando en cuenta el cambio de horario o la diferencia de horario que hay entre Venezuela y Portugal, que es donde te encuentres. La semana que viene, entonces nos vamos a conectar, vamos a hacer la clase interactiva. Sin embargo, me interesa que puedas ir observando por acá algunos fundamentos teóricos que me gustaría que manejes. Pues lo tuyo es fase ya de trabajo especial de grado. Es hora de elaborar el instrumento para aplicarlo y poder recolectar los datos necesarios para luego llevar a cabo completamente este capítulo 4 que nos habla del análisis de los resultados. Por supuesto, más adelante lo vamos a explicar. Vamos a tratar de compartirte por acá el material, una pestañita que tengo abierta por acá, con un material para que puedas observar un poco, teóricamente hablando, sobre los pasos para elaborar un cuestionario en un proyecto de investigación. Es importantísimo que lo tengas claro. Es como una guía completa para diseñar cuestionarios de forma efectiva que generen datos confiables y conclusiones válidas en tu investigación académica o profesional. Ok, fíjate, ¿por qué es importante un buen cuestionario? Es una herramienta fundamental que nos va a otorgar calidad en la información. Y, por supuesto, nos va a evitar muchos errores. Así que esta es la clave en lo que debemos enfocarnos a la hora de hacer nuestro instrumento, nuestro cuestionario. No son solo decir, no voy a hacer un instrumento por hacerlo. No, debemos saber por qué hacerlo, para qué y cómo elaborarlo también, ¿ok? Lo primero que debo hacer, que eso ya lo vienes trabajando tú, pero debemos recapitular, es definir el objetivo y la información necesaria, ¿ok? Tenemos ya un trabajo o un camino andado que se hizo a través de investigación 2, en donde se plantearon los objetivos, tanto el general como los específicos, en donde se determinó la justificación de un proyecto. Sin embargo, hay cositas también por allí que debemos corregir. Ya te estaré indicando en la clase interactiva, sobre todo en la parte de los indicadores, que si se quiere son los datos más necesarios a la hora de poder nosotros formular nuestro instrumento, nuestro cuestionario, que va a servir como o mejor dicho, nuestro cuestionario va a ser nuestro instrumento para llevar a cabo la técnica de la encuesta a través del mismo y poder recolectar los datos. ¿Ok? Lo primero es definir el propósito, qué queremos investigar exactamente. Debemos definir claramente el propósito central del estudio y las hipótesis a comprobar. Eso ya está listo en la parte de los objetivos de la primera fase del proyecto, que fue hasta el capítulo 3. Sin embargo, es bueno recordar, identificar datos claves, determinar qué información específica necesitamos para responder las preguntas de investigación de manera completa. Esto también está delimitado ya en el trabajo que se ha realizado. Identificar la población y la muestra. Número 1, definir el universo. Identificar claramente el grupo completo al que se aplicará el cuestionario y sus características principales. Como número 2, calcular la muestra. La muestra es esa sección de la población que vamos a seleccionar. Es nuestra muestra representativa que nos va a permitir obtener los resultados válidos y generalizables a toda la población. Es decir, que no lo vamos a tomar como guía la información que nos dé esta muestra y vamos a generalizar a toda la población a base de la muestra que estamos seleccionando. Debemos también considerar las limitaciones, evaluar factores como accesibilidad, tiempo, recursos disponibles, ¿ok? El paso número 3 es diseñar las preguntas. Este siempre es el meollo del asunto. ¿Cómo diseñar las famosas preguntas de nuestro instrumento? Debemos tomar en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo,
Un lenguaje claro y directo. Usar un vocabulario sencillo y comprensible adaptado al nivel educativo y cultural del público o de tu público objetivo. Evitar preguntas problemáticas, eliminar preguntas dobles, ambiguas, sesgadas o que sugieran respuestas específicas. Una cosa es querer decirle o darle, ser intuitivo en las preguntas para que el involucrado, la persona que te vaya a responder esta encuesta, tenga claro lo que le estás queriendo preguntar, y otra es sugerirle una pregunta, una respuesta en específico. Eso no se debe hacer. Tampoco una pregunta que sea ambigua, que de doble sentido, que no deje claro qué es lo que qué es lo que se quiere, qué es la información que se quiere lograr a través de esto. ¿Ok? Combinar tipos de preguntas, mezclar preguntas cerradas, opciones múltiples de escala de Likert, con abiertas para obtener datos cuantitativos y cualitativos. Más adelante vamos a ver lo de los tipos de preguntas para que estés un poquito más claro en esto que te estoy queriendo decir. Y los datos sociodemográficos. Incluye preguntas de clasificación al final, edad, género, nivel educativo, ocupación, entre otros. Sin embargo, esto no aplica para todo tipo de proyectos. ¿Okay? En el caso de nosotros, no creo, de este proyecto en particular, no creo que sea estrictamente necesario. El paso 4 sería ordenar y estructurar ya el cuestionario. Debe tener una introducción atractiva en algunos casos. Se recomienda que tenga una introducción atractiva, presentar el propósito, la duración estimada del cuestionario. Sin embargo, vuelvo y te digo, eso va dependiendo del área. El cuerpo principal de nuestro cuestionario serían las preguntas clave, ordenadas de manera lógica. En este caso en particular, valga la redundancia, nos dejaremos llevar por el orden de los indicadores que están en el cuadro de operacionalización de variables y aplicado a los objetivos de acuerdo a su orden. Primer objetivo específico, segundo y tercero a su vez. Ok, validar el instrumento, importantísimo, debe ser validado por un experto, un experto en el área y 2 metodólogos. ¿Ok? Si mal no recuerdo, eso no ha sido modificado en la norma. De igual modo, tenemos el manual de normas ya anexo a nuestra aula y debemos también asegurarnos de esto y revisar, pero hasta ahora tengo el conocimiento de que deben ser 2 metodólogos y un experto en el área. Y la prueba piloto, que en tu proyecto, cuando ya lo he revisado, aparece reflejado en las bases teóricas que se debe hacer, o en la información teórica que hay dentro de nuestro marco metodológico, habla de la prueba piloto. ¿Ok? Que se debe aplicar a un grupo pequeño de 10 o 20 personas y cronometrando el tiempo de respuesta y solicitando retroalimentación sobre posibles dificultades. Esto también te hago el conocimiento que no en todos los proyectos es necesario aplicar. Continuamos por acá. El paso 6 sería aplicar el cuestionario y recolectar los datos. Hay proyectos que nos dan la holgura o nos dan la comodidad de poder seleccionar entre el método presencial, telefónico, en línea o híbrido, según sea la población, el presupuesto y el tiempo disponible para recolectar estos datos. Y pues es importante que toda esta información tú la conozcas, pues porque es formación general a nivel de elaboración de cuestionarios y de su aplicación. Para llevar a cabo, por supuesto, la encuesta. Motiva la participación, usa incentivos apropiados, envía recordatorios amables y explica la importancia de su colaboración. Importante esto porque a la hora de
de llevar a cabo el cuestionario, la mayoría de los estudiantes van y dicen, mira, aquí traje esto para que me llenen estas preguntas. No, hay que ser amable, hay que ser persuasivo también de buena manera con la población a la que se le va a aplicar la encuesta. Explicar también la importancia de la colaboración de esas personas para que también se sientan motivados a dar las respuestas necesarias para obtener la información y recolectar los datos necesarios para esta investigación. Garantizar la confidencialidad es importante, pues el encuestador debe garantizar el anonimato según sea el caso, y la protección de datos personales para obtener respuestas más honestas y completas. Sabemos que hay personas que se abstienen de dar ciertas respuestas si su identidad va a ser conocida. Paso 7, analizar los datos y redactar conclusiones. Ya aquí nos viene la parte en la que los datos fueron recolectados y luego te empiezo a tabular, empiezo a primero a seleccionar, pues sabemos que hay encuestas que en algunos casos deben ser anuladas, pues las personas o no responden o simplemente no responden de manera clara y precisa, y entonces a veces requiere ser algunos eliminados. Por eso se lleva a cabo, por ejemplo, la limpieza de datos. Aquí justamente aparece eliminar respuestas incompletas, inconsistentes o claramente inválidas que pueden distorsionar los resultados. La segmentación inteligente, que divide los datos por variables relevantes como edad, género o nivel educativo para identificar patrones. Vuelvo y digo, siempre y cuando sea necesario en nuestro proyecto. Extracción de conclusiones, analizar los datos para responder al objetivo inicial de la investigación de manera fundamentada. Todo esto puede ser a través de apuntes. Y la visualización efectiva, que ahí sí viene en la consolidación del capítulo 4, cuando debemos crear los gráficos, tablas y diagramas que comuniquen claramente los hallazgos más importantes. Es lo que nos va a dar a nosotros el resultado de nuestra investigación. Aquí tenemos las claves o tips para un cuestionario exitoso. Deben estar los objetivos claros, define metas específicas y formula preguntas precisas que respondan directamente a tu investigación. Debe haber una comunicación efectiva, usa lenguaje sencillo, estructura lógica y diseño visual, atractivo para facilitar la comprensión, validación rigurosa, realiza pruebas pilotos exhaustivas y ajustes necesarios antes de la aplicación definitiva de nuestro instrumento. Y por supuesto, nuestro análisis profesional aplica métodos estadísticos apropiados y presenta resultados de manera clara y convincente. Esto ya es al momento de tabular los resultados y realizar el análisis de resultado estadístico, que es lo que nos va a dar a nosotros el resultado final, valga la redundancia, de nuestra investigación. Y por último, debemos recordar que un cuestionario bien diseñado es la base fundamental para una investigación sólida, confiable y que genere conocimiento valioso. No hay manera de recolectar los datos de forma oportuna, veraz y creíble si no se diseña un buen cuestionario. Así que es importante que tengamos esto claro, Adrián, para poder nosotros tener el resultado que deseamos en esta investigación. Esto por una parte son los pasos para elaborar un cuestionario, ¿ok? Debemos tener por acá también más información respecto a los tipos de, ¿okay? A los tipos de cuestionarios. Los tipos de cuestionario, Adrián, debemos ser muy cuidadosos porque existen los cuestionarios dicotómicos y los cuestionarios politómicos. Los que llamamos cuestionarios dicotómicos son aquellos que nos dan opciones
de respuesta a través de preguntas totalmente cerradas, que nos limitan la respuesta a un sí o a un no. Y por otro lado están los cuestionarios policotómicos, que son aquellos que nos amplían un poco más la gama de respuestas a través de preguntas o de combinación entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Aquellas preguntas que permiten que la persona encuestada tenga más facilidad para responder con sus propias palabras y de desarrollar aún más el tema. Esto se va a aplicar o va a ser oportuno usarlo dependiendo del tema que se esté implementando en el trabajo de investigación. Y se pueden combinar a su vez con preguntas cerradas, que pueden ser preguntas de selección simple, que nosotros ya las conocemos, en donde le des solamente opciones de respuesta al encuestado, como por ejemplo decir bueno, malo, bueno, muy bueno, excelente. Estas son preguntas ya que me indican a mí el tipo de respuesta y me restringen solamente a estas opciones. Sin embargo, las preguntas abiertas me darían a mí como encuestado la posibilidad de desarrollar un poco más el tema y de darte un poco más la impresión personal sobre el tema que tú quieres investigar. Entonces, una vez que tenemos claro el tipo de cuestionario que vamos a utilizar, allí implementamos nuestros tipos de preguntas, que pueden ser, como ya dije, tanto abiertas como cerradas. Empezamos a aplicar nuestra encuesta con todos estos pasos que ya hemos mencionado y luego podemos tener un resultado eficaz y eficiente a través de ya una recolección de datos apropiada para poder tabular y poder hacer propiamente nuestro análisis de resultados. ¿Okay? Esto ha sido todo por esta clase grabada, Adrián, que se ha limitado en esta oportunidad a explicar un poco sobre la elaboración del instrumento que debes elaborar para recolectar la información, para aplicar la técnica de encuesta en tu trabajo de grado. En la próxima entrega estaremos interactuando, haremos nuestra clase de asesoría en donde ya se tendrán que presentar las preguntas sugeridas o el cuestionario sugerido para empezar a aplicar nuestro instrumento y a recolectar los datos que más adelante nos van a llevar a tener un análisis de resultados.